Pues la verdad es que estoy muy, muy contento con Soy Malintzin. Sí es un proyecto que nació de alguna vez mexicanas que hicieron historia. Eh, Cuando pegó el primer libro, pues como que la editorial y yo dijimos, vamos a tomar una de estas historias, vamos a hacerla más grande. Y todos estuvimos de acuerdo en que Malintzin era lo que más nos gustaba a los dos, y entonces empecé a desarrollarla como una novela eh, para niños, para niñas y niños, pero de repente tomó control y vida propia desde la investigación, y dije, aquí hay muchísimo que contar, desde los sacrificios humanos, todas las batallas, eh, pues toda la vida de Malintzin, que estaba empezando la adolescencia cuando es regalada como esclava sexual a Hernán Cortés. Se la regalan completamente desnuda, cubierta de collares, y pues eso no podía contar en un libro para niños. Entonces me gustaron todos estos aspectos y dije, no, esta historia está muy buena, me está gustando mucho, la investigación también me está atrayendo mucho, sí quiero escribirla, pero no creo que vaya a ser para niños. Vamos a incluirla dentro de mi serie biográfica. La editorial estuvo de acuerdo, entonces les preferí entregarles otro tomo de Había una vez mexicanas que hicieron historia, y trabajé Soy Malintzin precisamente para el público adulto, pero sí quería, o sea, toda esa emoción que me generó la investigación, quería justamente representarla en este libro. Me fui a las fuentes antiguas, la historia de Bernaldez del Castillo, la relación de Cortés, cómo se escribía a Malintzin los primeros años de la Nueva España, cuando ya no eran testigos oculares de lo que había vivido ella, sino cómo pues esta tradición oral de cómo había vivido y descripciones y todo. Y todas estas fuentes encontré que era una mujer muy inteligente, que era una mujer eh, bella, que mantuvo su identidad. Incluso la vemos en los códices, que siempre se sigue vistiendo como indígena, cuando fácilmente pudo haber adoptado una tradición más europea, pero no, siempre está arraigada a sus raíces. Y hay también fuentes mucho más modernas, como Christian Duverger, como Camila Townsend, que van contando estas nuevas interpretaciones sobre quién eran cada uno de estos personajes que aparecen en la novela, y también sobre Malintzin, sobre todo porque estas nuevas interpretaciones pues ya no la ven como la traidora, ya no la ven como pues no solamente la amante de Cortés, ni y la que está atrás del conquistador. Entonces ya permite revelar muchísimo más, y en especial Camila Townsend, que tiene un libro que se llama Malintzin, que no solamente habla de Malintzin, sino de la condición de las mujeres indígenas y de los personajes femeninos que destacan en esta historia, que les quise que ellos también tuvieran voz y que aparecieran ahí con su importancia. Y así fue un poco como fui hilando esta historia. Evidentemente también hay cosas partes de la investigación que no siempre van atrás en el libro, porque no son títulos fáciles de conseguir, o eh, a veces son artículos académicos que también no son tan accesibles, pero que también me ayudaron a recrear todo, pues, pues todo este mundo que yo iba a descubrir. Yo quería que el lector descubriera el mundo junto con Malintzin. Entonces, conforme va llegando a un pueblo, o llega por primera vez a Tenochtitlan, o ve por primera vez a Moctezuma, va teniendo esta sensación de maravilla y esta sensación de descubrimiento, que a veces yo también iba teniendo, porque de repente llegaba a la parte de tener que escribir cierto pueblo y decía, pero no investigué esto, entonces tenía que ir a buscar exactamente cómo era, cómo estaba armado, si había un plan de la ciudad, o si tenía un templo, tenía un juego de pelota, o qué dicen las crónicas sobre qué hicieron ahí los conquistadores. Entonces yo me iba maravillando, iba descubriendo todo esto, y dije, ok, conforme lo voy descubriendo, lo voy escribiendo, para que así Malintzin lo pueda ir contando como si ella lo fuera descubriendo. Entonces creo que así se formó un mundo eh, muy, muy rico, en cuestión de que los personajes no, no son los típicos que vemos en este tipo de historias. Las descripciones creo que también son diferentes a mis otros libros, porque uno va maravillándose conforme pasa la historia. Y también porque yo creo que a veces tenemos esta idea de que mientras más lejos estemos en la historia, creemos que es aburrida. Entonces quise también mantenerla todo el tiempo
pues esta idea de aventura y tener que todos los capítulos tuvieran finales abiertos y que Malinche siempre estuviera en peligro o alguien cercano a ella. Entonces también para que el lector esté pegado así como de, es un mundo peligroso y ella tiene que sobrevivir y me está interesando esta aventura, entonces tengo que seguir leyendo. Entonces así fue como estructuré y armé, investigué toda esta novela. Yo creo que fue muy importante. Siempre estoy, o siempre ella está reflexionando sobre el lenguaje, sobre las palabras. Y para mí era muy claro que ella, que está identificada justamente con el lenguaje o con la lengua, que pudiera contar su propia historia, que fuera ella en primera persona quien revelara todo esto, pero que además se pudiera hablar de los mensajes, del teléfono descompuesto que fue la conquista, porque Cortés hablaba en castellano, Jerónimo de Aguilar lo escuchaba y lo traducía al maya, y Malinche lo escuchaba en maya y lo tenía que traducir al náhuatl. Entonces, si pensamos que había conceptos o ideas o palabras o frases armadas que no existían de un idioma a otro, esta, esta traducción entre lenguas debe haber sido algo muy complicado. Sí se habrá perdido mucho en la traducción, pero en el caso cuando ya Jerónimo de Aguilar desaparece porque Malintzir aprende castellano, la inteligencia que debe haber tenido para tratar de mantener el mensaje lo más íntegro posible de una lengua a otra, y creo que eso habla precisamente de su destreza, de su inteligencia y eh, de lo que está de lo que está aprendiendo de la cultura de los castellanos y de lo que sabe de la cultura de los mexicas. Entonces, es muy interesante cómo juega este papel de diplomática, aunque sin quererlo sí fue nuestra primera diplomática, y así es como va jugando, pero sí necesitó aprender las dos culturas y necesitó aprender bien las dos lenguas y asumir ese riesgo. Yo por eso digo que Malintzin es la madre del mestizaje, porque es la primera persona aquí que asume esas dos culturas, la cultura indígena con la que nace y la cultura española que va aceptando, y que al final culturalmente, terminada la conquista, sus últimos años, va a vivir culturalmente como una mestiza, aunque no lo lleve en la sangre. Y esa unión de culturas que Malintzin entiende que pueden coexistir es algo que va a marcar a la Nueva España. Va a ser una fusión de muchísimas culturas, este mestizaje que sí tiene raíces africanas y tiene raíces moras y tiene raíces asiáticas y tiene raíces de un montón de pueblos, y que finalmente define la Nueva España y el México independiente. Pero yo creo que empieza justo con este personaje de Malintzin que asume estas dos culturas inicialmente para hacer esa traducción y luego para vivir en los primeros años de la Nueva España y de la Ciudad de México. Y todo esto de la vestimenta define al personaje, pero en este caso sí era cultural, era religioso, eh, era algo que sí investigué, no le di mucha importancia, pero era para, un poco para vestir a los personajes. Y me acuerdo que cuando entregué el primer manuscrito, o sea, no solamente lo revisa mi editora, lo revisa un historiador en la editorial, y me dijo así como de, oye, la vestimenta realmente era mucho más importante de la que tú lo estás escribiendo. Entonces tuve que regresar y hacer ajustes justamente a esa parte, porque los sacerdotes de Cholula se visten de una forma muy específica, Moctezuma también se viste de una forma muy específica. Eh, Malinche, que es entregada desnuda, bueno, va cambiando su vestimenta a lo largo del tiempo, y conforme se va haciendo querida le empiezan a regalar también prendas de ropa, y, y sí, también va cambiando su aspecto, y eso también va definiendo quién es en esta búsqueda de identidad. Pero sí es parte cultural de todo lo que rodea a estos personajes. Yo lo que veo es que sí está cambiando la imagen que tenemos sobre ella, está empezando a abrirse. eh, en parte sí es este descubrir a los personajes femeninos que tenemos en la historia de México, y darnos cuenta que quizás muchos de esos motes que le pusimos fue precisamente por nuestro machismo, de decir, es que es una mujer que obtuvo poder y obtuvo reconocimiento y obtuvo, eh, o sea, en una época en la que los hombres mandaban y en la que los hombres fueron protagonistas de todo esto, que ella haya logrado resaltar por su inteligencia, por su audacia, pues empezamos a decir, claro,
porque seguro lo hizo porque sedujo a no sé quién, porque era mala, o sea, empezamos a ponerle razones que no tienen nada que ver, pero ese es nuestro machismo tratando de juzgar la historia. Cuando nos adentramos a ver todo eso, nos damos cuenta que, pues, no, o sea, era un adolescente que estaba tratando de sobrevivir en un mundo violento y que no le tocó de otra, porque si no obedecía acá o del otro lado, pues le iban a acabar matando. Entonces, yo creo que estamos más ya entrando a esa imagen de era la que sobrevivió a todo esto, que es una historia sí, de resiliencia, la verdad, pero le sigue afectando la imagen de Cortés, porque la imagen de Cortés sigue muy negra, todavía no sabemos reconciliarnos con esa imagen. Es muy difícil hablar todavía de Cortés sin generar polémica, y el hecho de que Malintzin haya sido la que estuvo al lado de Cortés todo ese tiempo, eventualmente le afecta y le salpica. Yo creo que deberíamos dejar de utilizar el término malinchista para referirnos a este amor a lo extranjero, porque al final no es que Malintzin haya tenido ese amor a lo extranjero, simplemente este, viviendo bajo el yugo de los mexicas, ella y todos los pueblos de la zona, este, pues o era el yugo de los mexicas o era la esperanza que traían estos señores que vinieron del mar, que tenían una tecnología diferente y que estaban haciendo alianzas por todos lados. Entonces, más bien era opción A o opción B, no es que fuera extranjero o no fuera extranjero. Entonces, también arrastrar el término malinchista, seguir tratando a Malintzin como si fuera la sombra de Cortés, sí le sigue haciendo daño, pero al menos ya estamos un poco cuestionando la imagen de traidora y podemos estar ah, pues generando una nueva narrativa en torno a este personaje. Pues los invito a todos a leer Soy Malintzin. Es una novela sobre la Malinche. Van a descubrir su infancia, su relación con Cortés, qué sucedió con ella después de Tenochtitlan. Van a descubrir una forma diferente de entrarse a este camino entre bueno, Veracruz y la Gran Tenochtitlan, lo que sucedió entre 1519 y 1521 de una forma mucho más humana, y yo creo que van a vivir la historia así como yo la escribí y como Malintzin la vivió, ustedes también en cuanto se adentren en este libro. Y si quieren descubrir más mujeres como Malintzin, los invito a leer los 2 tomos de Había una vez mexicanas que hicieron historia, que también está llena de mujeres fuertes, valientes, que definieron la historia de México. Y si quieren seguirme o platicar de cualquiera de estos libros, me pueden seguir en todas mis redes, Twitter, Instagram y Facebook, como @PedroJ86.